Se atribuye a Enrico Berlinguer, aquel mítico sardo secretario general del Partido Comunista Italiano, que sucedió nada más y nada menos que a Palmiro Togliatti y a Luigi Longo, la siguiente anécdota. Sábado por la tarde, Comité Central del partido en la Vía delle Botteghe Oscure. Para que os hagáis una idea de lo que significaba aquello, Pietro Ingrao en sus memorias dice que pertenecer al Comité Central del Partido Comunista Italiano era poco menos que sentirse parte del Estado Mayor del proletariado de Italia. Pues bueno, allí resulta que hay una reunión del Comité Central el mismo día que hay un partido de fútbol en el que juega la selección italiana. Y claro, el Estado Mayor del proletariado de Italia estaba incómodo porque se iban a ver el partido. Toma la palabra el secretario general y dice: compañi, un elemento, un hecho que tiene en vilo al proletariado de nuestro país no puede ser ignorado por su partido, así que todos nos vamos a ver el fútbol. En fin, se atribuye también al todopoderoso Ángel Pérez haber dicho en una reunión de la dirección de Izquierda Unida de Madrid, que quizá no fuera el Estado Mayor del proletariado, pero algo es algo muy parecido a lo que dijo Berlinguer, quizá con un tono menos trascendental. Dijo algo así como: compañeros, lo más importante que es el partido, y el partido empieza a las 8, así que a las 8 tenemos que haber terminado. En fin, hoy hablamos de fútbol y os voy a confesar algo: estoy harto de todos los izquierdistas que tratan de buscar excusas y justificaciones para hablar públicamente de sus perversiones y sus vanidades futbolísticas. Nega de los chicos del maíz seguramente dirá que el Madrid era el equipo de la República, algunos dirán que el Barcelona es el ejército simbólico de Cataluña, algunos citarán a Benedetti y a Galeano como aficionados al fútbol. Sabéis que yo siempre he dicho que la izquierda debe vestir el traje de la victoria y eso supone asumir el fútbol como fenómeno de masas, pero hoy no estoy de humor. Y como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no les gustan, tengo otros. Así que hoy voy a cambiar el estilo pueblo por el estilo dandy. ¿Sabéis lo que estaba haciendo yo mientras miles de catalanes, vascos y españoles vibraban con la final de Copa? Estaba en el Círculo de Bellas Artes, con una compañía inmejorable, asistiendo a una representación de un drama de Chekhov sobre el deterioro de la vida. Y es que para ser un aristócrata no hace falta tener sangre azul ni dirigir un sindicato. Como diría Tony el Sucio de los Chicos del Maíz, se puede ser un dandy con vaqueros del Alcampo. Adelante vídeo, por favor. Revuelta del fenopático, el hombre del desforcado, y todo para desjuzgado, al telediario, y todo para desjuzgado, al telediario. La asamblea de Majaras, se ha reunido la asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. La plaza de Oriente, falangistas, Cristo Rey, la madre del Cordero y el Opus Dei. Llevas caspa en la camisa nueva, la foto de Franco, la de Primo de Rivera. Si me viese mía, macho, si me viesen los colegas, me linchaban en la plaza por traidor y por idiota. Yo que soy más vasco que el árbol de Guernica, cuando juega la selección, no sé lo que me pasa. Juega España, los mundiales. Mi conciencia, no puedo evitar gritar. ¡Gora España! 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 Estamos de acuerdo en una cuestión: con Sauron se vivía mejor, con Sauron se vivía mejor. Orcos de Mordor por la paz dijo Dios, elfos enanos, hombres y medianos, cuando vuelva Sauron irán al paredón. Aficionados con banderas independentistas pitaron el himno de España y también pitaron al príncipe de Asturias porque, según dicen, no le representan. Así que lo que quieren es ser independientes. Pues si eso es lo que quieren, que lo sean, pero con todas las consecuencias. ¿Soy yo el único que me doy cuenta de que hemos estado regalando dinero para que Cataluña subvencione el antiespañolismo? Bonas chinas, también funciona para esto.
Esta es una gran nación. En fin, chicos malos los de Revuelta en el Frenopático, reconozco que este monólogo tan sobrado que he preparado hoy responde a un complejo de mi infancia. Cuando era pequeño y se trataba de jugar al fútbol, cuando empezaban a elegir a todos los jugadores, al final solamente quedaban los que tenían alguna tara física, los gorditos y yo. Por eso tengo ese complejo terrible con las cosas del fútbol. En fin, hoy hablamos de fútbol y política en La Tuerca y para ello nos acompañan 6 invitados. A mi izquierda, una de las colaboradoras de esta casa, la que muchos llaman ya la diputada punk rocker de la Asamblea de Madrid por su manera de brillar con luz propia. Buenas tardes, Tania. ¿De qué equipo eres? Buenas tardes, del Rayo. Del Rayo Vallecano. Prudente. Simpatía por el Sevilla. Te veo prudente para estar en Teleca. A mi derecha se estrena en La Tuerca Antonio Miguel Carmona, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, piloto, economista, hombre de acción y un crack de las tertulias televisadas. Te he visto que hiciste llorar a Pío Moa en BO7. Un honor tenerte en La Tuerca. ¿De qué equipo eres? El Atlético de Madrid, obviamente. Sufriendo, bueno, este año mejor, ¿no? Sufriendo porque somos campeones de Europa. Es verdad, pero con sufrimiento histórico. Campeones de la Eurocopa, que tampoco hay que ponerse muy gallito del Atlético de Madrid. Bueno, hay un vídeo, ¿no?, que hicisteis que dice algo así, que es más importante la Eurocopa o la Liga Europa, depende, ¿no? Depende, tengo mis dudas, ¿no? Pero el Real Madrid no ha ganado la Liga, pero en Europa nada, ¿no? Este año, vale, por empezar el debate tenso. Está bien. Nos acompaña también otro de los colaboradores habituales del programa, Alberto Pradilla, corresponsal de Gara en Madrid, que sobrevivió a su heroica cobertura de la manifestación neonazi por la unidad de España. Luego lo veremos. Gracias por venir. ¿Tú de qué equipo eres? Pues diré Osasuna, aunque en 6 años he visto 2 partidos de fútbol, uno en Glasgow y hace unos meses aquí en Vallecas. Está claro que tú prefieres el estilo dandy también, no tenía ninguna duda. Frente a él se estrena también en La Tuerca Diego Barcala, periodista, trabaja para una nueva revista, Libero, y es un experto en fútbol. Bienvenido, Diego. ¿De qué equipo eres tú? Del Madrid, bueno, un experto, tampoco un aficionado. Yo creo que cada aficionado se cree un experto, pero bueno, sí, soy del Madrid. Carmona, no me mire. De reojo. ¿Qué vamos a hacer? Nos acompaña también Xavier Miguel de Recondo, es jugador de balonmano y portavoz de Amaiur en el Congreso de los Diputados. Creo que uno de los pocos que aquí, además de hablar de deporte, lo ha practicado. Bienvenido a La Tuerca, supongo que de la Real, ¿no? Lo fui, también fui del Atleti, también fui de los Osasuna y ahora yo creo que de ninguno. Simpatizo, me gusta verlo y sobre todo disfruté con el partido del Manchester, pero tampoco soy un loco del deporte y menos del fútbol. Me gusta el deporte, practicarlo y sobre todo que la gente lo haga porque le apetece, ¿no? Con el de Manchester también disfruté yo, que lo vimos aquí enfrente en el bar. Y por último nos acompaña Franti, uno de los padres del rap en Madrid, locutor de radio. La Tuerca es la única tertulia de la televisión que ha apostado por el rap y es siempre un honor contar con uno de sus referentes. ¿De qué tipo eres? Bueno, yo soy un amante del fútbol, me encanta el deporte en sí como tal, pero bien es cierto que simpatizo con el Atlético de Madrid y con el Barcelona. Hay mayoría antimadridista. ¿Sí? No, antimadridista no. No. Simpatizo con el Real Madrid y con el Atlético de Madrid y con el Barça, pero no soy antimadridista. Prudencia. Bueno, vamos a ver el vídeo de lo que pasó el otro día en la final de Copa. Adelante vídeo, por favor. Ánimos y lo que comentábamos antes, se ve un poco más de afluencia por parte de aficionados del Athletic de Bilbao que por parte del Barça, pero el ambiente en general es espectacular, de gran fiesta del fútbol. Momento de concentración, los dos equipos sobre el césped. Ahí está el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, Gerard Piqué, todo dispuesto, y llega el príncipe de Asturias, que llega en estos momentos al palco del estadio Vicente Calderón, un momento en el que escuchamos el himno nacional español. Suena el himno de España. Madre mía de mi vida. Casi mejor la versión corta.
fin, comentábamos por aquí que el grito más coreado, Esperanza hija de puta, quizá lo corearan también algunos militantes del Partido Popular. En fin, está claro que lo que hemos visto merece un titular. Os pido un titular en 20 segundos, Xavier Miquel. No sé si lo voy a describir bien, pero yo me atrevería a decir que ha sido un ejercicio de libertad de expresión, teñido y acentuado, por supuesto, con una política intransigente, con sede de protagonismo, diría, de la señora Esperanza. Gracias, Frank. Yo creo que esto es algo ya que forma parte de la historia de tanto del club, del Atlético de Bilbao, como del Barcelona. Antiguamente, en la época de Franco, pues parece que el fútbol era el único sitio donde la masa podía decir ese tipo de cosas que no podían decir a la calle. Entonces creo que las nuevas generaciones han seguido con esa costumbre, y más ahora donde hay cierta tensión, ¿no? Gracias, Alberto. Yo creo que fue un acto masivo de reivindicación nacional y también de descontento ante la situación política, y por otra parte un ejercicio obsceno de censura por parte de la televisión española. Diego. Para mí es un acto de libertad de expresión total en un contexto de crisis de identidad absoluta de una sociedad con un señor al que no representan y por eso le pitan. Lo que debería preocupar es la crisis de identidad de una gente con un señor que se supone que les representa y no lo sienten así. Tania. En titular, 50.000 futboleros le hacen el juego a Esperanza Aguirre. Tenemos debate. Antonio. Yo estoy convencido, porque he vivido allí, que no hay una mayoría separatista ni en el País Vasco ni en Cataluña, pero sin embargo sí hay una mayoría que representa a toda esa gente en contra de la estupidez que dijo, hizo y provocó Esperanza Aguirre. A partir de ahora entramos en la regla del minuto, solamente un rato. La pregunta que os hago: está claro que lo que hemos visto ayer, cualquier observador que no conociera la realidad del Estado español diría aquí claramente hay un conflicto nacional entre españoles, vascos y catalanes. Barra libre, no me tenéis que pedir la palabra. ¿Quién empieza? Empiezo yo. Vamos a ver. Un minuto. Si elevamos la categoría de un hecho futbolístico con una provocación por parte de Esperanza Aguirre al debate sobre el nacionalismo en España, yo creo que nos equivocamos, aunque ambos debates son muy interesantes. A Federico García Lorca, la última entrevista que le hicieron en el diario El Sol antes de ser asesinado, una de las preguntas que le hacen ¿es usted un nacionalista español? Y dice, hombre, sí, puedo ser un nacionalista español, pero más o menos parafraseo, ¿no? Dice, pero entre un español malo y un chino bueno, me quedo con el chino bueno, ¿no? Pues en este caso un tanto de lo mismo. Ahora, hay una parte de España en términos generales, que no entienden España como podemos entenderlo desde la izquierda. La mejor declaración de patriotismo es la declaración de la renta. España no es solamente que te peguen con el palo de una bandera en la cabeza, que te den con el nacionalismo español en la cabeza, que te expulsen de tu entorno, de tu situación, de tu pueblo, y eso ha generado pues una reacción nacionalista en algunas regiones españolas. Por lo tanto, se acabó el minuto. A ver si lo ponéis un poco más alto, que no lo oímos bien desde aquí. ¿Quién se anima? Bueno, yo iba a decirle lo de que no sé si se referimos a nacionalismo catalán, vasco, español. El abertzalismo, en el caso vasco, el nacionalismo catalán es anterior y obedece a unas razones históricas mucho mayores que el hecho de ese españolismo al que hacía referencia. Estoy de acuerdo en que probablemente de las 55.000 personas que había, no todas eran independentistas, y de hecho sí que me plantearía si hubiese sido un equipo español el que estaba jugando, si con toda con el tema de la corrupción en la monarquía, si con el tema de los elefantes y todo esto, si no hubiese sido también algo que podía haber ocurrido. Yo, cogiendo ese hilo de Pradilla, yo creo que hay una clave que le ha dado antes Fran, ¿no? Hay una tradición de expresar en el espacio de la Copa del Rey una determinada identidad que quizá mucha de la gente que la exprese ni siquiera tenga luego unas posiciones tan independentistas. Pero creo que el error fundamental de esto es analizar exclusivamente en esta ocasión el tema nacionalista. Yo creo que había un sentimiento muy generalizado y un cabreo impresionante con la situación y con el rey y con la monarquía, y que había mucha voluntad de sumarse a una pitada en clave de conflicto, ¿no? Y yo creo que ahí pues Esperanza Aguirre una vez más gana en un campo de fútbol lo que pierde cada día en la política y en la
propuesta cotidiana que hace y posiciona el debate en torno al nacionalismo, cuando desde luego, y yo ahí también estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. Se acabó tu minuto, Diego. A mí me parece que es un clásico ejemplo en el que hay una separación brutal entre un representante institucional y la gente y la sociedad. Yo creo que esto ha pasado en el fútbol en un montón de ocasiones, en los que cuando ha habido una comunión, o sea, el fútbol, la gente, la grada no es otra cosa más que la sociedad, y ha habido multitud de casos en los que esa sociedad a través del fútbol han sentido una unidad, como se me ocurre el ejemplo del derbi vasco del 76, cuando salieron los capitanes Iribarri y Cortabarría con la Icurriña. No fue una cosa espontánea, porque había una comunión total entre la sociedad, y lo del otro día fue menos espontáneo por todo el ruido mediático, pero una demostración absoluta de que hay una separación total entre la gente que estaba en el palco y todas las miles de personas que había en esto. Y lo preocupante, a mí, si yo fuese parte de las instituciones, es eso, ¿no? ¿Qué está pasando cuando esta gente se ve ajena completamente a mí, a lo que yo estoy representando y todo eso? Xavier Miquel. Bueno, yo al hilo que ha comentado Alberto, también hay que recalcar que la reivindicación nacional, tanto en el caso catalán como en el vasco, es previo, por supuesto, a la práctica del fútbol. Con lo cual, eso de alguna manera existe en la base de los ciudadanos de ambas naciones. Y el fútbol, como traemos como tema a esta mesa en este momento, desde luego es un elemento, un canal de comunicación con las masas, y por supuesto políticamente se utiliza para transmitirlo o para reivindicar los temas que están candentes. Puede ser la situación económica o, en este caso, porque se han dado las circunstancias que se han dado, para reivindicar una situación de falta de democracia en este sentido, que entiende, yo creo que la mayor parte de esos 50.000 seguidores, que es pedir, en el fondo, están pidiendo el reconocimiento a poder decidir lo que esas naciones, lo que esos ciudadanos quieren. Frank. No sé, a mí hay una parte de todo esto que me da la sensación de que es más seguir la corriente, la costumbre, como yo insisto un poco en el tema de que eso es algo que se lleva haciendo desde hace muchos años, el poder utilizar el fútbol, los campos de fútbol, los estadios, para poder reivindicar algo que en la calle no puedes hacerlo, y que ahora, aunque puedas hacerlo en la calle, el fútbol sigue siendo un sitio, un escaparate en donde mucha gente lo va a ver, pues se sigue haciendo. Tengo la sensación de que Esperanza Aguirre, si no hubiese dicho nada al respecto, hubiese habido una pitada, quizás no tan sonora, pero lo hubiese habido igualmente. Yo estoy totalmente convencido de eso. Y creo que hay ya hay una costumbre allí, ¿no? De hecho, el fútbol, él ha hablado antes de la masa, ese sitio de unión donde la gente coge la masa. Lo que pasa es que, claro, es un sitio de unión, lo que dice la sociedad, pero a veces también con cierta borreguería, ¿no? Lo vemos con los insultos racistas. Estoy totalmente convencido de que hay mucha gente de que no tiene ningún tipo de sentimiento racista, pero que cuando va al fútbol aparece eso por una cuestión de Se acabó el minuto, terminamos ya con la regla. Hay un elemento que has planteado que me parece fascinante, lo sugería Tania también: Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre se convierte en la protagonista de la final sin estar en el partido. Es decir, a priori aquello podía representar una oportunidad de crítica a la institución monárquica en su momento de mayor desprestigio. Se decía en las redes sociales que iba a haber elefantes de peluche, que la gente iba a cantar Un elefante se balanceaba, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, a partir de unas declaraciones perfectamente medidas, se convierte en la protagonista, se convierte de alguna manera en la víctima que salva al rey, en una operación perfectamente orquestada con Pedro J, que al día siguiente, gracias a la presidenta, no se ha mancillado en honor de la institución monárquica. Esto lo dice nada más y nada menos que Pedro J. Ramírez. ¿No os da la impresión que de alguna manera la que obtiene el mayor rédito político de esto puede ser Esperanza Aguirre? Barra libre. Yo creo que siempre es la interpretación, siempre hablo de los dos lados del Ebro, ¿no? Cómo se interpreta la política a un lado del Ebro y al otro. Probablemente, yo estoy con él, hubiese habido pitada exactamente igual, porque 3 años antes, la otra final, también volvió a haber pitada, con lo cual que ella utilice ese tema para arengar a los suyos, para salir con ese españolismo que a ella le da votos, básicamente es que le da votos y le da... Esto no obvia tampoco que existe una reivindicación, es decir, que existe una reivindicación nacional que se dio 3 años antes, que se volvía a dar, y que por otra parte, desde otros sectores de la política española, siempre se interpreta como que eso nunca es importante. Es decir, siempre es una cosa de segunda o tercera fila, porque lo importante es que Esperanza Aguirre no aparezca como tal. A mí me parece que lo realmente representativo era que miles de personas reivindicaban un derecho a decidir.
Yo no estoy de acuerdo mucho con eso. O sea, a mí me parece que en este caso claramente hace una vez más, y no es un problema de política a un lado del Ebro y al otro lado del Ebro, es un problema de una señora que tiene la capacidad, y lo hace cada 10 días, y si le siguen las declaraciones lo mide, de tener un titular que pasa más allá de las fronteras, y casi siempre para ubicarse en la defensa de algo que luego no practica, ¿no? Que yo no creo que el patriotismo sea hacer una declaración de la renta. Creo que el patriotismo, sobre todo de una dirigente de una institución, es defender lo que es de todos, es defender los servicios públicos. Esta señora está pendiente de presentar un presupuesto que va a pegar otro nuevo recorte a todos los servicios públicos. Esta señora está siendo responsable del mayor recorte de metro, con las mayores conflictividades, y esta señora sale a decir que el problema es una patria contra otro, porque en eso ella se reubica y gana un espacio, y eso pasa más allá de la idea nacionalista del conflicto como se ve en un sitio o en otro. Se hace noticia en todos los lugares, no solo a este lado del Ebro, se hace noticia en todos los lugares porque es un claro desafío. Antonio. Bueno, vamos a ver, si hablamos de nacionalismo, mi punto de vista es el siguiente. España es un país democrático. Aquí la gente puede votar libremente. Es verdad que hay dos extremos en España, desde mi punto de vista, lo digo con respeto, excéntricos. Los separadores de aquí y los separatistas de allí, que representan una minoría. El 90% de los españoles, es gente que no son ni separadores de aquí como Aguirre ni separatistas de allí. En este país esto ha ocurrido en el siglo XIX para aburrir. Desde que ahora se eleva el mito de Aitor a categoría histórica, o el de Cataluña, hasta Cartagena como cantón independiente de España. Bueno, excentricidades al margen. Otra excentricidad enorme es, como decía Tania, Esperanza Aguirre como separadora de aquí. Y desde mi punto de vista es mucho más peligroso para la unidad constitucional y democrática los separadores de aquí, que alimentan el discurso de los de allí. Con lo cual, yo creo que cuando digo lo de la declaración de la renta, me refiero que es, en el fondo, tu discurso, Tania, de después. Es decir, que lo importante es la educación de nuestros hijos, la sanidad, que no nos recorten los derechos sociales, que no nos recorten la dependencia, que vivamos democráticamente el derecho a decidir, democráticamente también, votar o no un estatuto de Cataluña, votar o no el estatuto del País Vasco, está en el marco constitucional. Todo eso es lo que quiere, yo creo, que el 90% de los españoles. Yo era partidario de la legalización, por supuesto, de Amaiur, de Bildu, etcétera, etcétera, que se presente y que declare cada uno lo que le dé la gana, en el momento que le dé la gana, incluso en un campo de fútbol. Esta es mi opinión. Claro, lo que pasa es que aquí vemos, y esta pregunta os la lanzo a todos, cuando se vota, tanto cuando se vota en el País Vasco y Navarra como cuando se vota en Cataluña, resulta que allí no son minoritarios los excéntricos. En el campo de fútbol hemos visto a más de 50.000 personas decir ese himno monárquico, que no es democrático, no es nuestro, y nosotros no queremos ser españoles. Minoritarios no son. Y Esperanza Aguirre minoritaria tampoco es. Vamos a ver. Yo, perdona, quisiera añadir al análisis que habéis hecho, porque una cosa es lo que Esperanza Aguirre busca y otra cosa es la lectura que se puede hacer del norte del Ebro y del sur del Ebro. Es decir, ella, yo creo que no busca un rédito político al norte del Ebro, busca un rédito político en el espectro, claro, en el que se presenta, evidentemente, de candidata lenta. A lo que me refiero es que la lectura de las consecuencias que provoca Esperanza Aguirre, digamos que activan positivamente un espectro aquí en la zona de Madrid, la Comunidad de Madrid, o posiblemente un espacio más amplio, pero de alguna manera tiene una influencia también positiva en cuanto a la identificación del nacionalismo catalán y vasco también. Desde luego acentúa esa opinión, ¿no? Y yo soy de la opinión de que hay que dejar, por supuesto, decidir. Y por supuesto, la lectura que se hace de las minorías y las mayorías, el País Vasco en Cataluña, no me atrevería a decir el País Vasco hoy día, me atrevería a decir que tiene una mayoría, una opinión mayoritaria nacionalista, independentista incluso, o por lo menos de soberanía. Otra cosa es, y eso no es lo importante de todas maneras, lo importante es la capacidad, la posibilidad de decidir, luego sea lo que sea. Yo creo que es importante diferenciar lo que busca esta señora y lo que le dan los medios como Pedro J y la lectura que hace después, porque todos hemos visto que no es cierta la lectura que hace después, pero de alguna manera se lo regala, ¿no?
Y ahí de alguna manera hay una utilización política ¿Me permite y maquiavélica. decir una cosa? Si me respondes 15 segundos, en el País Vasco se ha decidido, se ha votado al Endacari, que se llama Pachi López, y ahora se va a volver a... Con una legalización. De un espectro que acabas de reconocer tú que debería ser legal incluso. Sí, yo por supuesto. Pero Pachi López es un Endacari por accidente. Bueno, no. Pachi López es el Endacari. Es decir, Pachi López ha pasado 3 años por ahí después de que hay un parlamento falseado y Pachi López no volverá a ser Endacari nunca jamás. Bueno, eso lo dirán las urnas. Es un poco raro, Antonio. Pachi López ha sido votado por los ciudadanos vascos. Con un parlamento falseado. Ya, pero es que esos 110.000 votos que según tú forman parte de lo que fue de Amaiur, de Bildu o de lo que sea, lo que tú quieras, o de Herri Batasuna, podrían haber votado otra cosa, es decir, y no quedarse en su casa. Por lo tanto, déjame decir una cosa que yo quería solo 30 segundos. Yo no consideraría el Parlamento Vasco un parlamento falseado porque no es verdad. Por ejemplo, en Cataluña, por no señalar solamente un parlamento, en Cataluña, Convergencia Democrática está dividida en dos, independentistas y no independentistas. Esquerra en dos, independentistas y no independentistas. Unión Democrática no es independentista. Partido Socialista de Cataluña no es independentista. Por lo cual, la inmensa... Partido Socialista de Cataluña no es independentista. Vas a decir, en el cual sigue, se lo recortan y se le dice, mira ustedes, señorías, lo que han votado las mayorías, vamos a decir en un tribunal ajeno que ustedes no pueden hacerlo. Una cosa votada en el Parlamento de Cataluña, votada después en las Cortes Españolas y que después es refrendada por la mayoría en una votación. Ustedes no pueden llegar a esto. Con lo cual, aunque lo fuesen, o sea, nuestras suposiciones de qué es independentista y qué no, si ni siquiera pueden llegar a un mayor autogobierno porque un tribunal lo decide, no sé. A ver, vamos a ver, perdona que voy a decir una cosa así que no es una falta de respeto porque puede ser, es una exageración para que me entendáis. Es decir, si de repente el Cantón de Cartagena decide es una falta de respeto. Pues no es una falta de respeto porque el Cantón de Cartagena se declaró independiente en el siglo XIX. Entonces, si el Cantón de Cartagena se declara independiente, evidentemente es una excentricidad. Si hay una conciencia nacional en Cataluña, por ejemplo, en el País Vasco, una conciencia nacional en Cataluña mayoritariamente independentista, podrías llevar razón, pero es que no la hay. Es decir, no es mayoritaria. Yo creo que Barcelona y eso no lo he visto. Por dejar claro una cosa, yo creo que lo importante no es que sea la opinión sea mayoritaria o no, sino que esos ciudadanos que tienen un sentimiento y una identidad propia y que creen que debieran recorrer un camino soberanista puedan tener la posibilidad de decidir su propio futuro. La pregunta es esa es la clave. Luego igual deciden ser federalistas. Claro, pero sí, exacto. ¿No? Pero tener el derecho a decidir. Yo lo sé también. Pero ¿por qué esos ciudadanos deciden eso? Que es, yo creo, ahí vas tú a dar, yo creo, en el meollo de la cuestión, y con esto termino, es decir, en el meollo de la cuestión. ¿Por qué deciden eso? ¿Por qué no quieren estar en un conjunto tal? Porque no se sienten cómodos, sean 10, el 10%, el 20% o el 51%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se sienten cómodos. ¿Y por qué no se sienten cómodos? Como decía Tania, porque hay personas en Madrid, como Esperanza Aguirre, que generan una tensión porque ha habido una historia de represión, de prohibición de lengua, de represión y en Madrid, y no nos declaramos independentistas en Madrid, ¿eh? Diego. Yo creo que estoy de acuerdo con el argumento de Xavier, pero en otro sentido, en el asunto de lo importante es decidir. Y yo creo que la clave es quién ha decidido que sea el torneo este que se llama Copa de España, que se llame Copa del Rey. ¿Quién ha decidido que se llame Copa del Rey? ¿Quién ha decidido que se ponga un himno de España antes de ese partido? Porque esa es la mayor utilización del fútbol que puede haber en este país, puede ser la final de una Copa del Rey, en la utilización en el sentido de que la monarquía utiliza aquello para limpiar su imagen. Antes era Copa de Franco. Claro, porque lo que demuestra el tipo de transición que se ha tenido aquí, ¿no? Es de que una Copa del Generalísimo de un día de la noche a la mañana se llama Copa del Rey y aquí nadie se pregunta por qué se tiene que llamar Copa del Rey, no Copa deportiva o Copa de España, lo que sea. Y volvemos a lo mismo, de que el problema es el derecho a decidir, y si el Parlamento Vasco está adulterado, tendrán por lo menos dentro de un tiempo el derecho o la posibilidad de votar. ¿Y tienen visos de que se vaya a intentar adulterar? Bueno, eso ya se verá, pero que no. Bueno, ya veremos, en cualquier caso decidirán. Pero la monarquía no se vota. De todas maneras, convendría no olvidar que una semana antes de que Esperanza Aguirre dijese esta excentricidad que dijo, que eso, lo que es una excentricidad, lo que dijo ella y no los sentimientos nacionales de las personas y de la vinculación a los territorios, lo que es una excentricidad es que una semana antes estuviésemos hablando y se estuviese especulando sobre el nivel de la pitada dirigida al rey, que suponía una puesta en cuestión de la incapacidad de decidir de la sociedad frente a un rey que, cuando estamos todos en
crisis, desahuciados, sin servicios públicos, en paro, a punto de ser intervenidos, el señor se va a cazar elefantes y eso en una semana se da la vuelta y se convierte otra vez en una pelea. Yo, con todo mi respeto, no es el discurso de que no es importante, claro que es importante, muy importante, pero la realidad es que en un momento de crisis yo creo que hay que hacer un esfuerzo y hay cosas escritas por el señor Arnaldo Otegi, no solo lo digo yo, por hacer una alianza mucho más de clase y mucho más de pueblo que de naciones y de identidades nacionales, sin quitar en ningún caso que desde luego tiene que haber capacidad de decisión de los pueblos y tiene que haber capacidad de decisión de los pueblos para todo, cosa que tampoco sucede en este país actualmente. Y esa capacidad de los pueblos, hombre, nosotros podemos decir que el lehendakari obviamente es Patxi López. Ahora ha habido elecciones posteriormente, y los resultados de las elecciones no creo que sean para decir que los sentimientos nacionalistas e independentistas en Euskadi sean minoritarios. Sobre no me todo, lo parece. a mí sí me parece, o sea, no me lo parece. Con el respeto a mí, la desgracia me parece el 70% de los nacionalistas que conozco yo, que es la presencia nacionalista en el País Vasco y en Cataluña, son de derechas, para empezar. Hombre, las últimas elecciones. Lo cual las últimas elecciones, quien se presenta defendiendo un programa de. ¿Tú crees que el PNV es independentista? En las últimas elecciones, quien se presenta defendiendo un espacio de soberanía y de defensa de la clase popular es quien tiene un volumen de voto nada despreciable. Pero sobre todo, nada despreciable es otra cosa. Sobre todo, imaginaos que llega un persa a España, entonces dice, bueno, aquí hay dos partidos grandes, el Partido Popular y el Partido Socialista. Pues claro, como en cualquier país normal, hay un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Y de repente va al País Vasco y dice, pero ¿cómo es posible que estos dos partidos estén gobernando y que al mismo tiempo haya una opción a la que no le dejan presentarse? Yo no sé si esto estará bien o estará mal, si tendrán sus razones o no, pero desde luego esto es muy raro. Es decir, aquí hay una serie de claves políticas que no operan en el resto de países donde eso no ocurre. Es muy raro que Patxi López sea lehendakari gracias a los votos del Partido Popular. Es raro. Yo no entro a juzgar si está bien o si está mal. Y que el presidente de Extremadura sea eso es votos de Izquierda Unida. Eso no tiene nada que ver. Eso está bien. El no responde a ninguna realidad. No quieras sacar el tema, vamos a otra realidad. Mira cómo se ha puesto. El persa llega a Cáceres y ya alucinan Cáceres. Claro. O sea, ya el persa llega a Bilbao y llevan razón probablemente ellos. Pero el persa llega a Badajoz y ya directamente. Si llega a Madrid se y ve a Tomás Gómez pidiendo una comisión de investigación, que hasta que no ha habido una especie de pelea interna, no lo han pedido en el gobierno, ya fliparía de la leche. Mira cómo me la devuelve. Bueno, y si ve a Esperanza Aguirre utilizando el mismo argumento que Sarkozy para vaciar un estadio porque pitan el himno nacional, también alucinaría, porque yo creo que hay otro argumento fundamental en esto. No jugar con equipos del Magreb. No, y Esperanza Aguirre utiliza un argumento que utiliza Sarkozy para defenderse de quien le va a mordisquear por la ultraderecha, pero ¿quién le mordisquea a Esperanza Aguirre? ¿O es ella misma la ultraderecha? Entonces eso es lo grave, ¿no? El proyecto Tea Party no vamos a olvidarlo. Bueno, claro, lo dijo ella. Dijo que era partidaria del Tea Party. Sí. Ella dice que es de ultraderecha. Y como respetamos toda opinión, ¿no? Pero no justifica a Sarkozy por esto. Todas las opiniones son respetables. Todas se pueden escuchar. Las opiniones son respetables. Como Esperanza Aguirre es respetable. Ella es respetable, pero su política un día saliendo de una televisión como esta y me dijo, oye, no te metas conmigo. Esto es una anécdota que cuento siempre, no sé si se acordará ella. Te dijo Esperanza, no te metas conmigo. No te metas conmigo, métete con mis ideas, ¿no? Y dije, será si las encuentro, ¿no? Pero oye, le invitamos a Esperanza Lía, vamos a ver si viene a hablar. Estamos hablando ahora que ya no van a cerrar, viene. Es verdad. Javier Miquel, y pasamos a vídeo. Lo que hay una cosa cierta es que previo al partido, de alguna manera, hay una presentación que quizá es, no sé si la mecha o ya estaba premeditado. Hay una presentación de 3 plataformas sociales que son catalanas, gallegas y vascas, que reivindican la oficialidad de las elecciones respectivas, y de alguna manera hay una presentación en Madrid que es la que recoge el mundo y luego responde Esperanza, ¿no? Pero bueno, la base de esas reivindicaciones es precisamente simplemente pedir la oficialidad de las elecciones, es decir, pedirlas pero sin ir en contra de. Va a favor de unas elecciones pero no va en contra de la selección española. En ese sentido, de alguna manera, y esa reivindicación se quiso que se quedara claro que nadie iba en contra de nada, sino a favor de una reivindicación que se creía que era de derecho. En ese sentido, se animó a que la gente fuera de manera positiva, a vibrar del partido, con el cariz nacionalista, evidentemente, porque se animó a que la gente fuera con las icurriñas, con la señal, etcétera. Pero bueno, la base, digamos, del partido y de la reivindicación y de la presentación del acto que luego recogió el mundo era esa.
y políticamente es fundamental lo de las elecciones nacionales, si no, no representaría ningún problema. Vamos a ver. Favorable. Favorable a la selección constitucional. Aquí hay una selección vasca, hay una selección catalana que compita en las competiciones internacionales. No puede competir con España. Que esto es una cosa que dices, ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Pero eso es que se está rompiendo bueno, España. Eso hay que dejar claro una cosa. Eso es muy grave. Espero ser breve. La Constitución de alguna manera cedió la competencia, no recoge la competencia en exclusividad del deporte, y los estatutos respectivos de los tres parlamentos, en este caso he comentado, lo recogen en sus estatutos como competencia exclusiva, en la cual promociona el deporte de manera exclusiva. Eso es lo que recurre, digamos, al Constitucional, el Gobierno de Aznar, y lo que ahora de alguna manera ha salido, digamos, la sentencia, ¿no? Y de alguna manera es una sentencia intermedia, porque dice sí que puedes, pero solamente en el caso de que no perjudiques a la nación española, etc. Que no compitas con ella, que es una cosa absurda. La cuestión es que ese es el aspecto jurídico, pero es que las elecciones no son de naciones, las elecciones son de federaciones. Las federaciones internacionales se rigen en base a la legislación privada, con lo cual, por mucho que diga eso la sentencia, por mucho que pueda recoger jurídicamente cualquier condición, si la Federación Internacional en sus estatutos tú tocas la puerta, entras y te acepta como tal, tú puedes competir. De hecho, hay ejemplos. Está el bowling catalán que compite internacionalmente, está Irlanda del Norte, hay naciones sin Estado que compiten perfectamente en campeonatos oficiales. Interesante. Bueno, vamos a ver, ese día hubo también en Madrid una manifestación a favor de la unidad de España. Enviamos al reportero vasco a cubrir la manifestación. Y vamos a verlo. Adelante vídeo, por favor. Vais a ver. No pensaba que iba a ocurrir, pero así ha sido. Estoy escuchando lemas como no nos engañan, Bascongada es España o Icurriña no, Española sí. Esto es casi como un parque temático del fascismo. ¿Por qué hay que manifestarse hoy? Pues manifestarse contra toda la suciedad y contra todo España que se hunde. En el Vicente Calderón, pues una parte importante de los aficionados del Bilbao y del Barça van a silbar el himno nacional. Eso sí va a pasar porque al final, como siempre, nadie ha intervenido para impedirlo. ¿España roja o rota? Yo prefiero una España roja antes que una España rota. No, España rota por los cuatro costados. ¿España se rompe? Sí, totalmente. No hay quien la salve. Un milagro. Que España va a la mierda, como siga así, va a la mierda. O sea, habría que volver atrás. Para los otros también, los gobiernos son todos unos maricones y unos estafadores. Estos son los únicos que le echan cojones y les han echado toda la vida además. Una cosa es hacer periodismo de riesgo y otra jugárnosla de verdad. Estábamos en el lateral de la manifestación y se han acercado unos simpáticos jóvenes que sin decirnos nada nos han indicado que no estábamos en el lugar adecuado, con lo cual, valga la contradicción, nos sentimos más cómodos aquí. Pensaba que nunca lo iba a decir, pero la falta de presencia policial me pone nervioso. Me parece alucinante, me parece increíble que estén gritando. Vamos a plató, estas cosas que tiene el directo, que los vídeos fallan. En fin, a mí hay una cosa que me escandaliza.
Una manifestación como esta es perfectamente legal y, sin embargo, el otro día veíamos en Lavapiés que vender compatís es un problema de orden público. Incluso vemos a la policía pegar tiros al aire. Hemos visto también que hacer manifestaciones laicas en Semana Santa es una cosa que se prohíbe. Hemos visto cómo las unidades de intervención policial intervienen contra gente que está sentada en la calle protestando pacíficamente, pero un despliegue de neonazis en Madrid transcurre con total tranquilidad. Hemos visto poca policía. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que ocurre básicamente porque lo que estamos diciendo, ¿no? Si está gobernando un partido de derechas y la extrema derecha quiere hacer algo, pues probablemente haya de un modo u otro algún tipo de afinidad que haga que permita que sea más permisible una manifestación de algo que viene de la extrema derecha que no que venga de la extrema izquierda. Entonces la cuestión está en que si gobernase un partido de la izquierda, por ejemplo, podría gente de la extrema izquierda hacer algún tipo de manifestación que evidentemente no sería de esta índole, pero sí sería una manifestación que a la extrema derecha le escandalizaría poder hacerla, pues no lo sé. Yo creo que tiene que ver siempre una relación, alguien que ande por ahí metido, algún tipo de favoritismo, no sé, por eso una cosa se acaba llamando extrema para un lado y otra extrema para otro, aunque luego arriba pues se estén delimitando mucho los extremos y no haya tanto, ¿no? Y todo ya empieza a ser centro tal, centro pascual, ¿no? Pues sinceramente me parece una fricada. Y los medios, o sea... No te veía tan relajado allí. La imagen se movía, ¿eh? Yo iría con Cristina Cifuentes. Claro, yo... Como una corte de si no hubiese, y que lo diga en cámara también, o sea, cuando terminó nos pusimos detrás de la policía y nos cogimos un taxi. Yo no me meto ahí en el metro con toda esa gente, básicamente porque no sabes cómo puede acabar el tema. O sea, en eso no es una fricada, pero porque había más... A mí lo que me preocupó más Edgar, que había unos 400 500 chavales muy jóvenes, y luego que por otra parte hay un discurso ante la crisis sistémica, ante la crisis económica, pues hay un discurso que puede llegar a colar, que ahora mismo no cala, pero puede llegar a calar, y eso es a mí lo que me da más miedo. Pero el resto la verdad es que me pareció, bueno, pues eso. A mí me parece preocupante, aunque sea una fricada, aunque sean 100, aunque sean 50, me parece preocupante que cuando hay determinadas manifestaciones que se pide su proceso de legalización, se deniega, se pide amparo a los jueces y se dice que no se puede manifestar uno contra los católicos de una manera pacífica, y sin embargo sean los propios jueces los que permitan que haya una manifestación con claras alegorías fascistas. O sea, que a mí me parece que esto en Europa no pasa, y a mí sí me parece grave. No el hecho de que haya 200, 300, 400 extremos de cualquier lugar del mundo, me parece grave que los jueces tengan ese empeño en permitir que de un lado las libertades estén muy garantizadas y de otro no, y que unas cosas tengan consecuencias y de otro no. Hoy mismo están empezando a llegar multas de 300 euros a 100 pobres desalmados que estaban en una plaza el día siguiente de que detienen de una manera arbitraria y franquista a los activistas por el toma al metro. Se concentran 100 personas sin ni pancarta, ni grito, ni violencia frente a 300 antidisturbios, y hoy les están llegando multas de 300 euros. A mí me parece que hay una criminalización de una parte del movimiento de lucha y que la otra puede hacer lo que le dé la gana, y a mí me parece que hay gente peligrosa que debería estar investigada por la policía y que no se debería permitir, es que hay gente violenta que mata a otra gente. Yo, me ha venido ahora a la cabeza, es cierto lo que dice, que es bastante preocupante, ¿no? Lo que pasa es que ahí hemos visto una representación de los que sí tienen el valor de salir a la calle y hacerlo. Lo preocupante en realidad es que nos vamos al quinto C, al sexto D, al primero A, donde está Antonia, Pepita, Julita, Antonio, Juan y Pepito, y resulta que es que piensan también lo mismo, y son nuestros vecinos, y son nuestros compañeros de trabajo, y son los que... Y esto ocurre, estos son los valientes que han salido y demás. Entonces, para mí eso sí que es lo preocupante, que esto que están diciendo lo estamos viendo aquí, porque son los que han salido con la bandera y con el eslogan y con el traje, pero hay gente que no va con el traje porque no se atreve, porque no tiene el valor, y que están en los patios de los colegios y demás. Y hay dos cosas más preocupantes, y es que los gobernantes del Partido Popular, que obviamente si les entrevistas te dirán
condenan todo este tipo de cosas, en realidad son quienes alientan muchos de estos elementos y quienes calientan. Y la segunda, claro, es que justo después, y la segunda cosa muy grave es que cuando está sucediendo eso, cuando quedan todavía ciudadanos que están en una situación que es preocupante para la democracia en este país, el señor ministro Wert decide hacer una nueva ley, o sea, una nueva combinación de la asignatura para la ciudadanía en la que hay cosas que como le molestan los eliminan y la construcción democrática de un país queda muy entredicho. Yo estoy un poco con lo que decía él, ¿no? Esto es una fricada que se puede convertir en peligrosa, pues sí, lo que pasa es que no deja de ser una fricada. Es decir, yo como soy tan enemigo de prohibir nada, a veces hasta prohibir aparcar en doble fila, ¿no? Es decir, tan enemigo, es una broma, tan enemigo de nada, es decir, que estos frikis se manifiesten y digan estas gilipolleces, pues porque es que no es otra cosa. Es decir, hombre, si alientan la violencia contra los demás, si cometen delito, pues entonces sí que lo hacen. Pero por ejemplo, esta señora que decían los que estábamos gobernados por políticos, maricones, que no quiere decir 2 tacos seguidos en 30 segundos, es decir, por maricones. ¿Está mal? Pues está mal. ¿Le vamos a prohibir que diga eso? Pues evidentemente no. Esta señora es que se definen a sí mismos. Es que a veces, vamos a ver, es verdad lo que dices tú desde mi punto de vista, pero también a veces viene bien, ¿no? Porque la gente ve esto y dice, bueno, yo cómo voy a hacer como esto. El problema es que este discurso no lo vemos solamente en la manifestación, es el discurso que vemos en la caverna mediática. Es decir, quien maneja el discurso de la extrema derecha en este país es Veo7, es Intereconomía, con El Gato al Agua, con todos estos programas, gozando de un apoyo institucional de la Comunidad de Madrid, y vosotros habéis gobernado 8 años en este país, pues y el peso lo prohibiríamos si gobernamos. Pero si no es un problema de prohibir o no prohibir, es a quién se le abren espacios públicos para decir las cosas. Pero eso es lo que decía él de las competencias de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han tenido la competencia de repartir las TDTs como le vienen en gana, incluso de hacer un atentado, y aprovecho para decirlo, a esta casa, a Telecá, y es lo que han hecho. ¿Cómo lo han hecho en la Comunidad de Madrid? Pues lo han repartido, las 9 demarcaciones de la Comunidad de Madrid, pues como decía un amigo mío, a la derecha y a la ultraderecha. Eso es lo que han hecho. Conviene recordar que el gobierno del Partido Socialista tuvo la oportunidad de hacer el reglamento que acompañaba la ley que permitió abrir esta cadena y nunca lo hizo. Conviene recordar que hubiese sido inconstitucional ese reglamento, porque las competencias, según la Constitución, son de las comunidades autónomas. Lo que el desarrollo reglamentario de la ley que permitió esta casa, que era el desarrollo del artículo que reconocía las instituciones comunitarias, necesitaba para terminar de estabilizar sus emisiones y ser la única espacio de madrileño que tuviese algo que no fuese la caverna mediática, un reglamento que el Partido Socialista el Partido Socialista, Tania, no es responsable del atentado contra Telecá, se mire como se mire. Lo que es responsable, la inacción a veces tiene estas cosas. La inacción también ha habido otras inacciones que no voy a citar para no decir Extremadura que quisiera remarcar yo pero sí una cuestión. No me parece solamente el caso de Telecá, sino el caso de cómo se ha repartido en la Comunidad de Madrid las demarcaciones. Es una bomba. Yo simplemente remarcar, por un lado, que estamos hablando nuevamente del derecho a la participación, a libre participación, y yo estoy a favor de que tengan una idea de derechas, una idea de izquierdas, pueda participar la ciudadanía con su propia idea. A la vez digo, con lo tanto, quiero reivindicar que estoy en contra, por supuesto, de las prohibiciones de esas manifestaciones que se hacen, que normalmente están relacionadas con reivindicaciones sociales, etcétera, cuando a la derecha se le permite todas las manifestaciones, y en Euskal Herria sabemos de eso. Pero me preocupa luego el mensaje, ¿no? Me preocupa mucho el mensaje, y quizá al hilo de lo que has comentado, que no sea solamente esa parte friki de lo que hemos visto en el vídeo, sino que, alentado por los medios que habéis comentado también, pueda llegar, y es evidente que llega a una parte demasiado importante de la sociedad. No porque pueda tener una idea determinada, sino porque todavía se pueda ver a gente en Madrid que pueda justificar una situación de crisis, una situación anómala, una situación que todos criticamos, y echárselo en cara a los rojos, como hizo Franco. Estamos todavía los maricones. Eso es de preocupar, ¿no? Eso es de preocupar. Digamos, si una persona hace un análisis y de alguna manera llega a la conclusión, de acuerdo. Esto es un problema de normalización. Vamos a ver si tenemos el vídeo de lo que pasó en Lavapiés, que yo creo que es muy representativo de lo que se hace normalizable para mucha gente. Adelante, vídeo.
No, yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Váyase de aquí. Yo vivo aquí. Váyase, por favor. Yo vivo aquí. Váyase, por favor. Yo vivo aquí. Vale, váyase. Yo vivo aquí. Váyase. ¿Me van a abrir? Yo vivo aquí. Váyase. Yo vivo aquí. Métase, por favor. Vale, vale. Yo vivo aquí. O sea, aquí hay cosas que a mí me llaman la atención. Parece que es un problema de alarma social que un señor se gane la vida vendiendo compatís, a la vez que estamos viendo cómo se regala dinero público a los bancos, o a la vez que vemos cómo los responsables de arruinar las entidades bancarias en este país se van con indemnizaciones millonarias. Eso por un lado. Luego hay otro elemento que a mí me duele especialmente. Si los que están increpando a la policía son blancos y son españoles, yo no me creo que saque la pistola y pegue un tiro al aire. Y que los responsables políticos se atrevan después a decir esto es un comportamiento justificado que responde a un protocolo, tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en los campos de fútbol, que se puede hacer una manifestación por la unidad de España haciendo exhibición de simbología neonazi, y que el problema en este país sea que un señor vende compatís para ganarse la vida. Hay una cosa peor en esa imagen, que es no cuando el policía pega un disparo al aire, sino hay un momento en el que el policía apunta a... vamos a ver, si están interviniendo a personas que están vendiendo de forma ilegal, volvemos al tema de las prohibiciones, donde yo no quiero volver a entrar, y todo eso acaba con que un policía apunte con una pistola al tío que está vendiendo unos compatís, hombre, es una desubicación brutal. O sea, aquí hay una escasez de inteligencia palmaria. Es decir, pero ¿cómo? Porque un tipo esté vendiendo, bueno, que yo no digo que esté bien por la propiedad intelectual, es otro debate, otro día, pero que acabe apuntando una pistola, me parece una exageración, me parece para tomar medidas, ¿no? No, yo creo que la gente tome que, a ver, has comentado que vea mal la gente que pueda vender CDs. En realidad no es así, porque todo el mundo, o sea, si ese tipo está ahí vendiendo los CDs es porque la gente los está comprando, y eso te lo digo yo, que a mí me ha afectado, que yo me dedico a la música y ya no vivo de ella por eso, ¿vale? Entonces, por eso te quiero decir que la gente en general, ¿no? ¿Sabes? Por eso te quiero decir que la gente compra los CDs, que ese hombre... Pero no se te ocurriría a ti criminalizar a un pobre hombre que vende CDs para vivir. No, ni mucho menos. Aquí, para mí, el problema es que hay un señor que no ha hecho bien su trabajo. Es así de claro. Ese policía no ha sabido hacer bien. Creo que hay una parte de la policía que tiene que ser la psicología, que tiene que ser un poco, creo que no sé, o sea, inteligente. Psicología, inteligencia, calma, no sé. Y estamos ante una situación en la que pues el otro se ha vuelto loco. No sé cómo se ha originado, pero la cuestión es que tiene que haber, creo que la policía tiene que tener un método de poder solventar ese problema más allá de tener que coger la pistola. Porque si te vas a Los Ángeles, yo no creo que sea una reacción aislada, de todas maneras, ¿eh? Yo creo que hay una manera de entender la defensa o la garantía del Estado de Derecho, como cuando va, por ejemplo, una manifestación ultra al País Vasco, se defiende, se le pone la policía para defenderla, o aquí, por ejemplo, si se hace una manifestación de izquierdas, o allí, posiblemente en vez de defenderla, de alguna manera la disuelve. Como habéis dicho, si esto sucede con una persona blanca que ha hecho un trapicheo, ha cometido un error, o ha hecho una ilegalidad, me es igual, lo van a arrestar, habrá un protocolo, pero seguro que no llegan a ese nivel, bueno, ¿no? A esa escala de sacar la pistola, de apuntar, de amenazar. Yo creo que hay un previo ahí, hay una predisposición de... Sobre todo entender esto como un problema de orden público, o sea, en una situación de emergencia social, en el que el problema del fraude fiscal en este país, o sea, hace que los defraudadores fiscales nos roban a todos mucho más que lo que puedan ser este tipo de cosas. Cuando vemos lo que ocurre en los bancos, la fuerza pública es un servicio público. Es decir, los policías están para servir a los ciudadanos. Detengan a banqueros. Es que es un maldito escándalo. O sea, que en este país vosotros habéis indultado a un banquero, que eso no puede ser. Yo no, o sea, lo de tu partido. Es decir, y eso es un escándalo, que un señor condenado se le indulte. El gobierno. En Estados Unidos, los 5 presidentes de los 5 grandes bancos están querellados por el gobierno federal en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Lo que has dicho es evidente, ¿no? La desproporción de lo que ha ocurrido aquí en Lavapiés a lo que está ocurriendo con los banqueros y los bancarios en nuestro país es brutal. Yo siempre lo he dicho, cuando las manifestaciones del 15M, digo, pero ¿por qué no llevan las cámaras
bueno, yo lleváis las cámaras en vez del 15M, que también, a la causa del 15M, que son los banqueros que han robado, los políticos que no lo han corregido, etcétera, etcétera, que yo creo que son los responsables de lo que ha sucedido. Eso es evidente, ¿no? Porque incluso, ¿por qué lo llamamos crisis? Y lo hemos dicho muchas veces, cuando es una enorme estafa mundial, ¿no? Entonces, en este caso, yo desde luego soy el primero en pensar que... Te veo muy perro flauta. No, sorprendente porque somos el partido de izquierda más mayoritario en este país. Sí, y menos de izquierda también, más mayoritario. Bueno, somos de centro izquierda, de izquierda. Claro, o sea, un partido que lleva la Constitución, el pago de la deuda como prioridad, ahora no puede hablar de que hay que hacer prisioneros a los banqueros. No, pero Tania, cuidado. El pago de la deuda como prioridad no, eso significa que mis hijas no paguen la deuda el día de mañana. No, lo que significa es que el dinero público, la prioridad es pagar los intereses de una banca que es a la que tú quieres encarcelar. Entonces, en lugar de hacer yo no quiero encarcelar a la banca, ¿no? En lugar de tomar esa decisión, podéis haber tomado un montón de decisiones. Pero este discurso de hay que perseguir a los banqueros cuando ni siquiera habéis promovido leyes de la dación en pago, no habéis sido capaces de llevarlo, y cuando hoy habéis estado hasta el último minuto ofreciéndole al Partido Popular gestos para votar la reforma fiscal. A ver, vamos a ver. Ya, pero Tania, vamos a ver. Lo que no somos, yo también puedo escribir poesía a veces. Es decir, aquí a nosotros el Deutsche Bank nos presta dinero para desarrollar nuestras políticas, sí o no. Sí. Entonces, dependemos lamentablemente del Deutsche Bank. Entonces, yo puedo decir que yo no quiero encarcelar a los banqueros, yo quiero encarcelar el delito. Entonces, y quiero cumplir la Constitución. Y soy partidario de la dación en pago, y a diferencia de algunos de Izquierda Unida, no soy partidario de la retroactividad porque es ilegal. Entonces, no, es ilegal. Entonces, y antes que la ley diga otra cosa. Claro, exactamente, pero si tú vamos a ver, si tú quieres, para que la ley diga otra cosa tienes que reformar la Constitución. Ya hemos visto que no está complicado. Bien, pues precisamente con este tema, ¿no? No, vamos a ver. Vamos a ver. Es que incluso la retroactividad es un arma de doble filo. Esto es un debate nos llevaría hasta mañana, ¿no? Tú no puedes aplicar la retroactividad, que más quisiera yo que aplicar la retroactividad. Tú puedes hacer medidas para evitar que haya desahucios, medidas para evitar tal, y medidas que por cierto en este país ha hecho el PSOE, es decir, discutir, bueno, pues mira, universalizar la educación, universalizar las pensiones, universalizar la sanidad, todo eso. Oye, es como si yo te digo, si tú me sacas, oye, Tania, yo cuando te he dicho lo de Extremadura, que te lo he dicho medio en serio, medio en broma, yo no he votado nunca el copago, y sin embargo Izquierda Unida votó el copago en Extremadura, ¿sí? Entonces tú me dices, errores del PSOE, si yo te añado más, Ahora, errores hemos cometido todos. Ahora, no se puede discutir que la política social en este país, quien la ha puesto en marcha, ha sido el PSOE. No es discutible. Lo que tampoco es discutible es que a día de hoy el PSOE. Bienvenida. Lo de eso me cuesta un poco. Lo que no es discutible es que el PSOE a día de hoy tampoco nunca se ha replanteado que no